Hola, Dios te bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a meditar en unos versículos muy importantes. La pregunta que el Señor le hace a Simón Pedro, hijo de Jonás, es como que si me la estuviera haciendo a mí, como que si la hiciese a ti o a mí. Hoy vamos a meditar en estos versículos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 14 al 17. Este acontecimiento fue después que el Señor ya había resucitado. Vamos a leer unos versículos antes para entenderlo. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta, dice, era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. O sea, la tercera vez, fíjense, después de la muerte. Después de haber resucitado de los muertos. Así dice. Es San Juan 21, 13 al 17. Sigue diciendo el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor le hace una pregunta a Pedro. Pedro se llamaba Simón y era hijo de Jonás. Y le dice: ¿me amas más que a esto? Respondiendo le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Esa es la primera vez que el Señor le pregunta a Pedro. En verso 16. Volvió luego a decirle la segunda vez: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? La segunda vez. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: pastorea mis ovejas. El verso 17. Luego le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí cambian las cosas. Pedro se conmueve de que le preguntara la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, Pedro respondió y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció porque ahí ya entraba a duda la cosa, la situación. Pedro diría: ¿por qué me está preguntando el Señor? Y no fue suficiente con la primera respuesta, ni la segunda. ¿Será que lo amo suficiente o no lo amo? Creyó Pedro. ¿Será que lo que siento no es lo suficiente? Yo estoy diciendo que lo amo, dijo Pedro, pero quizás no es lo suficiente. ¿Por qué el Señor me preguntó 3 veces? Tenía razón Pedro, ¿verdad? Pues ya la tercera vez. ¿Por qué, verdad? El por qué. Pero el Señor quería oír la respuesta de labios de Pedro. Quería oír esa respuesta. Y el Señor sabía si lo amaba o no. Claro que lo sabía, pero él quería oír. ¿Cuánto amaba Pedro al Señor o los apóstoles?
Ahora, ¿cuánto amo yo al Señor? ¿Cuánto amas tú al Señor? ¿Cuánto ama usted al Señor? Si el Señor hoy, en este momento, me haría a mí la pregunta, o te diría a ti, ¿me amas? Te hace a ti la pregunta. ¿Qué dirías o qué diría yo? ¿Me amas? Esto implica muchas cosas. No es solo decir, amo al Señor. Dice Juan 14:15, el mismo Señor dice, pues si me amáis, si en verdad me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es muestra de que sí le amamos. Si nos sujetamos y vivimos la vida que Él quiere que vivamos, apegado a sus mandatos divinos, por supuesto. Ahí lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es solo decir amo al Señor, ¿verdad? Hay que cumplir. Hay que serle fiel. Hay que perseverar en sus caminos para tener esa solvencia de decir, yo amo al Señor. O si Él me preguntara, tener la solvencia de decirle, tú sabes, Señor, que te amo. Como Pedro, ¿verdad? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, aquel o ese, aquel, dice, es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Oiga, qué hermoso. Aquel, dice, que guarda mis mandamientos, los practica y los vive, ese es el que me ama, dice el Señor. El Señor no dice aquel que va por la calle con su Biblia bajo el brazo para la iglesia, humilde, sonríe a toda la gente y lo saluda con cariño y dice, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es apartarse de todo mal, de todo pecado, de todas las inmundicias de este mundo y vivir una vida en santidad para agradar al Señor, cumplir sus mandamientos. No es solo de ir con la Biblia bajo el brazo a la iglesia. No es eso. Tenemos que vivir de verdad los mandamientos. Cualquiera puede decir yo soy cristiano, ¿va? Yo amo al Señor, yo soy cristiano. Pero hay que demostrárselo al Señor. Él dice, si me amáis, si en verdad me amas, en otras palabras, guarda mis mandamientos. Apártate del mal, de los malos caminos, de los deseos carnales, las cosas mundanas. Apártate de todo aquello que es pecado. Entonces, es porque en verdad ahí me amas. Así dice el Señor. Porque en verdad me amas, entonces apártate del mal. Vive y practica mis mandatos divinos, dice el Señor. Guarda mis mandamientos. Y entonces tendremos solvencia de decir, soy cristiano. Amo al Señor. Tenemos que guardar sus mandamientos, así le mostramos que le amamos. Tenemos que amar al vecino, al prójimo. Amemos al prójimo. Al prójimo, los más son los cercanos, todo aquel que se cruza en nuestros caminos. Amamos, sí, amamos al Señor también, es decir, amamos a Dios. Ya no pleiteamos. Si amamos a Dios, ya no pleiteamos, no robamos, no mentimos, no matamos. No somos sinceros, vivimos una vida justa. Vivimos en paz, en santidad, amor, verdad y justicia, en armonía, practicando todo lo bueno que agrada al Señor.
apartados de todo mal, de una vida pecaminosa. Ya no practicamos cosas de este mundo, hechicerías, libaciones, enemistades, pleitos, contiendas, adúltero, fornicación, borracheras y tantas cosas que podemos mencionar. Todo lo que es pecado y desagrada a nuestro Señor. Entonces, tendremos la solvencia para contestar un día, si el Señor me preguntara, ¿me amas? ¿En verdad me amas? O si te preguntara a ti, ¿me amas? Como la pregunta Pedro. Entonces, si cumplimos los mandatos divinos, nos apartamos y vivimos una vida íntegra de corazón ante los ojos del Señor, tendremos la solvencia para decirle, te amo, Señor. Sí, solamente así agradaremos al Señor con esa respuesta si Él nos preguntara. Claro que sí, porque es verdad. Pero si no vivimos una vida como Él quiere, ¿cómo tendremos solvencia para decirle, te amo, Señor? Vea la respuesta de Pedro. Tú lo sabes todo. Te amo, Señor. Sí te amo. Así contestó Pedro. Dejamos hasta aquí esta meditación. Ojalá algo nos haga reflexionar algo, esta pequeña reflexión para ponerla en práctica en nuestras vidas. Dios te bendiga y te guarde y nos veremos pronto si Dios mediante. Dios te bendiga. Bendiciones.